que el Estado es neutro y que está por encima de la sociedad. Este encuentro está organizado por el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, también perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis, el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos y el grupo de trabajo de Claxo, Pensamiento Jurídico Crítico y conflictos sociopolíticos. El tema que nos reúne particularmente hoy tiene que ver con la revolución bolchevique del derecho y estará a cargo del catedrático de Puerto Rico, el profesor Carlos Rivera Lugo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por compartir con nosotros este espacio, este momento de formación. El profesor Carlos Rivera Lugo es decano fundador y catedrático retirado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Puerto Rico, es miembro del grupo de trabajo Claxo, Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos, editor del boletín Crítica Jurídica y Política de Nuestra América, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, España, maestro en Derecho por Columbia University de New York, Estados Unidos, y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Puerto Rico. Este encuentro de hoy lo coordina la doctora Beatriz Gasland y la doctora Liliana Constante, a quien les voy a ceder la palabra para las presentaciones y que coordine para la coordinación del ciclo. Así que agradecemos a todas, a todos por acompañarnos. Y doctor Carlos Rivera Lugo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Buen día a todos, todas y todos. Para mí es un placer y es un honor porque estoy presentando a un colega, pero estoy presentando a un gran amigo y compañero de aventuras ideológicas, digamos. En este ciclo lo iniciamos y lo hacemos con mucho entusiasmo sobre marxismo, Estado y derechos. Ya Bambina explicó todos los títulos que tiene Carlos, pero además de los títulos que ella enunció, quiero decir que Carlos Rivera Lugo es un gran luchador por la independencia de Puerto Rico, un gran luchador a nivel de la política y un gran especialista en lo que nos va a hablar hoy. Es un tema poco conocido acá en la Argentina. Bayucanis y Estuca son autores que son muy tratados y muy desarrollados en otros lugares de nuestra América, particularmente en México y en Brasil, y en este caso a través de Carlos en Puerto Rico, y que acá en la Argentina solo conocemos algunos y que estamos tratando en este momento justamente de poder difundirlos porque han sido dos juristas y dos especialistas y dos investigadores muy importantes en el desarrollo de la teoría marxista del Estado y del derecho. Así que bueno, sin más, le paso la palabra a Carlos Rivera Lugo. Gracias, Carlos. Gracias, Beatriz, y muy agradecido por esta oportunidad de compartir. Como muy bien ha dicho
Beatriz, sobre un tema que a veces es poco conocido y que entiendo que posee una gran actualidad, como veremos. El tema central de mi conferencia, que son las contribuciones, ¿verdad? Tanto de Eugeni Pachucanis como de Piotr Stuka, dos juristas bolcheviques, a lo que es la comprensión marxista sobre el derecho, pues me parece que tiene, además de su pertinencia, una enorme urgencia, ¿verdad? Sobre todo por la necesidad que tenemos de reexaminar y retomar la crítica marxista, ¿verdad?, al Estado y al derecho en unos tiempos en que la izquierda se halla estratégicamente metida en un callejón sin salida por su fetichismo de estas formas sociales burguesas que tratan como si fuesen eternas y que le impiden, ¿verdad?, aprender, por lo tanto, del pasado para no seguir repitiendo sus desaciertos con relación a estas. Ahora bien, el tema de la revolución del derecho, Revolucia Prava, como le llamaron los bolcheviques, según propuesta tanto por Pachucanis como por Stuka, pues como ya decía, posee una gran actualidad. Para que así se entienda, es que no me voy a dedicar exclusivamente a la presentación de meras ideas de estos, ¿verdad? Sino que también voy a insistir en presentar dichas ideas como expresión de una práctica y una realidad histórica concreta durante el periodo inicial de la transición emprendido por los bolcheviques en 1921, luego del final de la Guerra Civil, la consolidación del poder soviético y la adopción e implantación del controvertible nuevo plan económico conocido también como el NEP. ¿Qué hacía controvertible el NEP? Incluyó el retorno del uso de la forma jurídica burguesa, así como la forma valor, como parte de un periodo de acumulación originaria de capital que se definía como necesario, aunque también como excepcional y provisional. Era algo así como un mal necesario. La importancia de Pachucanis y Stuka en ese contexto es que representaban el intento de actualizar lo que entendían como la tesis central de la comprensión marxista sobre el derecho, el concepto de la extinción del derecho. Es una tesis hoy generalmente olvidada, de la que la izquierda, aún la marxista, le huye como el diablo a la cruz. Y es que en el mejor de los casos no se comprende de qué realmente trata y cómo se potencia como posibilidad histórica concreta. Los bolcheviques estaban convencidos de que los remanentes de la legalidad se irían haciendo superfluos según avanzara la revolución y se irían extinguiendo con el final de la dictadura del proletariado, cuya existencia también se entendía como excepcional y transitoria, como ya mencioné. En todo caso, se entendía que lo único que hacía falta para hacer justicia en las nuevas circunstancias era una conciencia revolucionaria y no normas generales abstractas. Si bien a partir de 1918 los bolcheviques se ven forzados
a reiniciar la juridificación de la sociedad y sus procesos de solución de conflictos no es hasta la revolución del derecho, una especie de revolución cultural proletaria encabezada, como ya dije, por Pachucanis y Stuka, que se empieza a desarrollar e implantar una perspectiva marxista de dicha rejuridificación, es decir, una perspectiva comprometida con la extinción progresiva de esa forma burguesa de regulación social llamada derecho. Pachucanis y Stuka encabezaron la corriente marxista dominante durante ese periodo, por lo menos hasta 1932. Dicha corriente era conocida como la Escuela del Derecho de Intercambio de Mercancías, basada fundamentalmente en las ideas de ambos, aunque mayormente en las de Pachucanis, sobre el derecho y el Estado, incluyendo su compromiso con la tesis marxista de la extinción del derecho y del Estado. Entendía dicha escuela que tanto el derecho como el Estado son formas sociales burguesas que debían ser negadas y superadas por una nueva normatividad y política comunista. Específicamente, Pachucanis se pregunta por qué el derecho es como es. Se plantea explicar con mayor especificidad la razón por la que las relaciones jurídicas asumen bajo la sociedad capitalista la forma específica que tienen. Su respuesta: la forma jurídica sigue esencialmente la lógica de la forma mercancía, según expuesta por Karl Marx en el volumen 1 de El Capital. La forma jurídica regula las relaciones entre los sujetos y las clases que participan del proceso de producción y sobre todo del proceso de intercambio de mercancías a través del cual se realiza su valor. La forma jurídica es la forma, según Pachucanis, que necesariamente adquiere bajo el capitalismo esta relación entre poseedores formalmente iguales de valores de cambio. La más reconocida de sus obras es la Teoría General del Derecho y del Marxismo, publicada en 1924. Fue la más importante aproximación al desarrollo de una teoría general marxista del derecho, buscando profundizar las ideas sobre lo jurídico diseminadas por Marx y Engels a través de sus obras. Su objetivo era construir una teoría crítica sistemática a partir de esta. Él siempre concibió que su obra abordaba un tema un tanto problemático, difícil, ya que no había recibido suficiente atención hasta el momento por parte del pensamiento marxista. Posteriormente se encargó de aclarar dudas y aceptar críticas en relación con lo expuesto en dicha obra. Por ejemplo, nunca pretendió hacer creer que reducía el derecho al derecho burgués. Aclaró que solo quiso proponer que bajo el capitalismo es que el derecho alcanza su forma más acabada de desarrollo. A modo de resumen, podríamos hablar de los siguientes elementos constitutivos, ¿verdad?, de la teoría marxista del derecho esbozada por Pachucanis. En primer lugar, independientemente de que el derecho se haya arropado por una bruma ideológica, una teoría general marxista
sobre este debe centrarse en la crítica de la forma jurídica y sus efectos constitutivos de una subjetividad jurídica como reflejo de relaciones socioeconómicas específicas. En segundo lugar, la matriz normativa de la forma jurídica y por ende de la subjetividad jurídica se encuentra en las relaciones de intercambio de mercancías. La instancia determinante de las relaciones sociales características de la producción social capitalista según Marx. Tercero, la forma jurídica es equivalente a la forma mercancía. Es decir, así como la mercancía es la célula básica de las relaciones económicas, el sujeto jurídico constituye la célula básica de las relaciones jurídicas. El capitalismo produce en ese sentido no solo mercancías, sino que también sujetos para su producción e intercambio. Y continúa Pachucanis diciendo: el sujeto jurídico es esencialmente un productor o poseedor de mercancías. Es para esa condición jurídica que el sujeto participa en el proceso de intercambio de mercancías, incluyendo como fuerza de trabajo. El derecho, a partir del principio formal y abstracto de igualdad, juridifica en última instancia la forma valor. De ahí que las relaciones jurídicas son la materialización de las relaciones sociales de intercambio predicadas sobre una alegada igualdad y autonomía entre las partes. Y continúa: entre derechos iguales prevalece la fuerza, había sentenciado Marx. De ahí que Pachucanis nos dirá que lo que prevalece finalmente no son los derechos abstractos de cada sujeto jurídico, sino lo que resulte del balance real de fuerzas entre los sujetos individuales. La forma jurídica es en el fondo un modo de regulación social predicado en la coerción y la sanción para compeler la sumisión al orden capitalista prevaleciente. Y finalmente señala Pachucanis que una teoría general del derecho desde una perspectiva marxista debe asumir la extinción progresiva de la forma jurídica como modo predominante de regulación social, cuyo fin es la reproducción entonces de las relaciones sociales. No se puede pretender, insiste, abrir paso a una nueva sociedad mediante el uso de la forma jurídica. La única manera de emprender la transformación hacia la constitución de la sociedad comunista requerirá de otro modo no jurídico de regulación social. Bajo este, la convivencia social debe estar fundamentada en prácticas apuntaladas en una nueva ética comunizante, una nueva conciencia ética comunizante, que sustituya la necesidad de la normatividad clasista y coactiva del derecho. La autodeterminación sustituye así la sumisión o la obediencia como criterio legitimador del nuevo sistema normativo comunista. En cuanto a las condiciones para la extinción de la forma jurídica, Pachucanis nos dice que esto depende en última instancia de la extinción de la formación socioeconómica que le sirve de matriz normativa, incluyendo la forma Estado.
y es que cada formación socioeconómica se encarga de producir su propia forma de normatividad y regulación social. En el caso de la formación social capitalista, la extinción finalmente de la forma jurídica dependerá de la ruptura definitiva en la realidad de los hechos con la sociedad de clases. Debo subrayar que para Pashukanis no todo sistema normativo es jurídico. Los sistemas normativos de formaciones socioeconómicas no capitalistas no deben confundirse con el sistema jurídico prevaleciente bajo la formación socioeconómica capitalista. Por ejemplo, tanto el sistema jurídico burgués como también el sistema normativo comunitario y no capitalista podrán tener normas reguladoras, pero son diferentes en sus matrices normativas y en el sentido que le imprime a la estructuración de las relaciones sociales y de poder. Para él, equiparar a ambos sistemas constituye un gran error. En ese sentido, a la luz de lo planteado por Pashukanis, hay que distinguir entre un sistema jurídico que sirve un interés privado de aquellos sistemas normativos que sirven un interés común, como por ejemplo aquellos estructurados bajo la forma comunidad o comunal que estaba presente en Rusia y que adquirió un nuevo desarrollo en aquel momento a través de la forma del Soviet. Ya Marx había reconocido en relación a Rusia que la forma comuna podía ser una matriz normativa diferenciada y alternativa a la forma mercado o la forma valor del capitalismo. Vayamos ahora a Stuka brevemente. 3 años antes, en 1921, antes de la obra publicada por Pashukanis, ¿verdad? Stuka había publicado su seminal obra El papel revolucionario del derecho y el Estado, teoría general del derecho. Para Stuka, el derecho no se reduce a ser un conjunto de normas jurídicas, sino que es un sistema u ordenamiento de relaciones sociales que corresponde a los intereses de la clase dominante y tutelado por la fuerza organizada de esa clase. Coincidiendo esencialmente con Pashukanis, señala que las relaciones sociales a las que se refiere son las relaciones de producción e intercambio, las que considera determinantes en última instancia. El derecho, como forma social capitalista, pertenece por ello más bien a lo estructural o infraestructural y no a lo que incluso el propio Marx llama lo supraestructural. En ese sentido, el derecho no solo es expresión de la economía política, sino que también cumple una función estructurante y ordenadora de esta. Al igual que Pashukanis, Stuka entiende que el Estado de Derecho burgués tiene como eje el derecho privado, así como sus instituciones de la propiedad privada y el contrato. Es a partir de este que se organizan y garantizan las relaciones sociales, es decir, las relaciones de producción e intercambio. Las demás ramas del derecho burgués están subordinadas al derecho privado, incluyendo el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, etc. La ley o la norma jurídica cumple más allá de su enunciación formal y abstracta
la función de encubrir el interés de clase. No puede dejar de privilegiar dicho interés. De ahí que Stuka advierte que bajo el derecho burgués no hay lugar para la revolución contra el orden establecido. Stuka insiste que la vieja legalidad nació como expresión de unas relaciones sociales concretas y debe desaparecer con ellas. No sirve para crear lo nuevo. Claro está, Stuka nos dice que eso no quiere decir que no se pueda plantear determinadas reivindicaciones en términos jurídicos. En todo caso, él ve el derecho como un campo de luchas, pero donde finalmente hay que buscar cómo superar lo que es la matriz económica política que determina ese modo de regulación social. No hay que sobrevalorar, sin embargo, la importancia del derecho, insiste, y de la ley, ¿verdad?, como factor revolucionario. Y menos aún debe sobrevalorarse el papel que el derecho puede cumplir en un proceso revolucionario. Stuka le asigna un carácter transitorio a la dictadura del proletariado, al igual que Pachucanes, y por ende a la legalidad prescrita por necesidad durante el periodo de transición al socialismo. Creía en la posibilidad de que se pudiese organizar la nueva sociedad sin depender de la forma jurídica y sus modos formales y abstractos. Niega en ese sentido la idea burguesa de que sin ley no hay sociedad. La despacha como una fantasía de los juristas burgueses. Y es que para él el comunismo sería una sociedad sin clase, sin Estado y sin derecho. Pachucanes y Stuka, en ese sentido, aun con sus diferencias de matices, coincidían en lo principal. Había que encarar los retos prácticos que enfrentaba la joven revolución proletaria. Buscaban evitar que las necesidades inmediatas se tragasen lo fundamental, es decir, el horizonte comunista. Decía Stuka que los bolcheviques no se podían limitar a, y cito, cambiar el nombre de las calles en vez de rehacer el empedrado, hicieron la cita, o a, y cito, pintar de rojo las viejas paredes que se derrumban en vez de rehacerlas radicalmente, hicieron la cita. De ahí que ambos hallaban problemático el concepto de un derecho proletario soviético, de una legalidad socialista como algo permanente. Como adelanté, lo entendían como algo en todo caso transitorio, dado su dependencia aún en la forma jurídica. Ahora bien, Stuka admitía que el proceso de extinción tanto del Estado como el derecho sería un proceso bastante largo, no obstante nuestros deseos al contrario. Pachucanes y Stuka siempre entendieron la crítica marxista dentro del reto lanzado por Marx en su 11ª tesis sobre Feuerbach. No se trataba, por lo tanto, meramente de hacer teoría que permitiese entender mejor el derecho, sino que de impulsar una nueva práctica transformativa entre los juristas y el pueblo en general, fundamentado en el horizonte comunista. Y tal fue el impacto de la escuela del derecho de intercambio de mercancías que casi inmediatamente fue reconocida como la teoría marxista del derecho
en que se basaría la construcción del nuevo orden soviético. Sus seguidores fueron ocupando posiciones importantes en el partido, el gobierno, la comunidad jurídica y judicial, así como en la academia. Logró así constituirse en una amplia red estratégica desde donde promover sus posiciones relativas a la extinción del derecho y del Estado. A ello también contribuyó la publicación de una muy influyente revista jurídica llamada Revolucia Prava, es decir, Revolución del Derecho, que se publicaba bajo los auspicios de la Academia Comunista. Ahora bien, la implantación en la práctica de la tesis marxista acerca de la extinción del derecho tuvo unos efectos inmediatos. Por ejemplo, voceros influyentes de la Escuela del Derecho de Intercambio de Mercancías empezaron a atacar la dependencia en procesos largos de litigio basados en un uso indebido y vicioso de mecanismos procesales. Según dicha crítica, la defensa de la legalidad no podía someterse a una farsa tal, promovida por lo que alegaban era tan solo el resultado de la pedantería de profesionales de la vieja escuela del derecho. En cambio, dentro del espíritu de la revolución del derecho, el sistema jurídico debe solo preocuparse, ¿verdad?, por hacer justicia basada en la vida misma y los intereses colectivos, y no la aplicación o interpretación mecánica de estatutos con enunciados generales y abstractos. Más que seguir hablando de controversias y conflictos dentro de una concepción que ellos llamaban que respondía al contractualismo burgués, hay que pensar, insistían, en adentrarse en las vidas concretas de las personas implicadas en esos procesos. Incluso en casos penales, la Escuela del Derecho de Intercambio de Mercancías entendía que más que medidas de retribución represiva y separación de la sociedad, los jueces debían estar guiados por reglas éticas y mecanismos educativos y rehabilitativos, incluyendo de la salud mental. En su propósito de facilitar la simplificación y sensibilización del proceso judicial, dicha escuela promovió el desarrollo y extensión de lo que se conocía como los tribunales de camaradas, así como de los tribunales de pares. En la medida en que ya para finales de la década de los 20 y el fin de la vigencia del NEP se había conseguido limitar las fuerzas espontáneas del mercado y se había extendido decisivamente el principio de la planificación económica central y la colectivización desde una racionalidad comunista, la Escuela del Derecho de Intercambio de Mercancías entendía que se estaba empezando a producir la extinción de la forma jurídica. Por ejemplo, tanto Pashukanis como Stuka sostenían que el derecho económico soviético, promulgado bajo la transición, estaba desplazando progresivamente la forma jurídica burguesa. Para ambos, el derecho económico no era en el fondo más que reglas técnicas de regulación administrativa y no la regulación del intercambio de mercancías a partir de las lógicas normativas del mercado capitalista. De esa manera,
se estaba experimentando una contracción del derecho civil. Se estaba reduciendo el aspecto formalmente jurídico del intercambio de cosas materiales. Los actos administrativos del Estado estaban sustituyendo así la institución de los contratos civiles entre voluntades económicas individuales y autónomas. Ahora bien, en 1929, ante los nuevos vientos que empiezan a soplar al interior del partido y el gobierno soviético a favor de la extensión en vez de la extinción de la dictadura del proletariado y el consiguiente fortalecimiento de la forma Estado y la forma derecho, Pachukkanis publica un ensayo titulado Economía y Regulación Jurídica. Es el momento en que se aprueba el primer plan quinquenal poniendo fin al periodo del NEP. En ese momento también el capitalismo ha caído en lo que se conoció como la Gran Depresión a través del mundo. Pachukkanis encara las presiones y los retos ideológicos que todo ello representa, para tratar de conseguir que no se abandone completamente la perspectiva estratégica de la extinción del derecho y del Estado. Quiere ver cómo puede salvar mínimamente la Revolución Prava. De ahí que decide dar un paso atrás y plantea que en la nueva coyuntura hay que aceptar la profundización de las influencias de la supraestructura sobre la base. Hay que entender, nos dice, que en este periodo el Estado se está convirtiendo en parte de la infraestructura. Es decir, el Estado está determinando la base económica. Estamos ante un planteamiento que parece contradecir lo previamente sostenido por él, aunque ya en su teoría general del derecho y el marxismo, Pachukkanis se había mostrado contrario a la idea de que el Estado es un poder autónomo y separado de la sociedad. En el artículo antes citado, afirma Pachukkanis que la economía no solo asume elementos socioeconómicos como la lucha de clases, sino que también asume procesos sociopolíticos propios de la dictadura del proletariado y la revolución proletaria. La economía hay que verla, por lo tanto, como totalidad de las relaciones sociales y de poder. Y abunda, y cito, las categorías económicas desde la perspectiva marxista son el reflejo de un sistema específico de relaciones de producción. En toda sociedad antagónica, las relaciones de clase encuentran continuación y concreción en la esfera de la lucha política, la estructura estatal y el orden jurídico. Cierro la cita. Argumenta Pachukkanis que la dialéctica materialista marxista se tiene que basar en el movimiento real de las cosas mismas y no en ideas a priori o categorías abstractas. Es a partir de ello que decide entonces abordar una de las formas económicas determinantes de las relaciones sociales capitalistas, la que además es centro y ha sido centro, ¿verdad? Hasta nuestros días, de grandes debates entre los marxistas. Estoy hablando de la forma valor. Pachukkanis critica a aquellos que insisten en los problemas que surgen a partir de la eficacia de la ley de valor en la economía soviética.
Su crítica está dirigida principalmente contra Preobrazhensky, el conocido economista de la oposición de izquierda al interior del partido, y su obra, La Nueva Economía. Pachucanis le achaca a estos un fetichismo de las leyes económicas que impide que entiendan la transitoriedad de la forma valor en la economía soviética. Para Pachucanis, el problema de la reproducción de las relaciones capitalistas con la aplicación continuada de la ley de valor está en todo caso más presente en el ámbito de la pequeña producción de mercancías que en el sector estatal y colectivo, donde el intercambio no se realiza a través de las leyes de mercado, sino que está sujeto al control y a la regulación bajo la dictadura del proletariado. Insiste en que las contradicciones que se dan a partir de esta nueva realidad de la economía no son propiamente contradicciones capitalistas. Enfatiza que no se puede hacer abstracción de la lucha política de clases y la consolidación del poder de ese nuevo sujeto de la transición que es el proletariado. En ese contexto, aún la regulación económica socialista se distingue de la regulación económica capitalista. La regulación soviética, sigue diciendo los Pachucanis, se basa en la estatización y socialización de la propiedad privada, a diferencia de la regulación burguesa que sigue privilegiando la propiedad privada. La verdadera regulación, subraya Pachucanis, surge cuando el beneficio colectivo y la conciencia comunista que le sirve de fin al Estado soviético sustituye el beneficio privado y el interés egoísta del sujeto individual aislado de la sociedad burguesa. Como resultado, los actos legislativos y administrativos dependen cada vez menos de la forma jurídica burguesa. Y aquí es por donde Pachucanis reintroduce su tesis central de la extinción de la forma jurídica. Sostiene al respecto que a partir de la extinción progresiva de las relaciones económicas reguladas desde el mercado capitalista es que se posibilita nuevamente el proceso de eventual extinción de la forma jurídica. Afirma Pachucanis, y cito: esta perspectiva del desarrollo de actos y relaciones organizativas y técnicas a expensas de los actos jurídicos formales es la perspectiva de la extinción del derecho, que está más estrechamente relacionada con la extinción de la coerción estatal en proporción a la transición a una sociedad sin clases. Y puntualiza, y vuelvo a citar: el problema de la extinción del derecho es la piedra angular con la que medimos el grado de proximidad de un jurista al marxismo, quien no admite que la base organizativa planificada erradica la base jurídica formal, está esencialmente hablando convencido de que las relaciones de la economía mercantil capitalista son eternas. Cierro la cita. Sin embargo, Pachucanis advierte que mientras continúe el elemento de coerción estatal bajo la dictadura del proletariado,
incluso sobre las relaciones sociales en general, no se habrá superado como tal la forma jurídica como modo de regulación social. En fin, las circunstancias cambiaban rápidamente en el país, pero Pachucanis y su influyente grupo de colaboradores y simpatizantes seguían buscándole la vuelta. Desistían en renunciar a la tesis marxista de la extinción del derecho. De ahí que en 1937, a partir de la consolidación del poder de Stalin al interior del partido y el gobierno, Pachucanis es arrestado y ejecutado. Se criminaliza toda su filosofía y teoría general del derecho, incluyendo la tesis sobre la extinción del derecho y el Estado. Su figura solo será rehabilitada póstumamente en 1957. Stuka, por su parte, ya había fallecido en 1932, antes de la purga que le costó la vida a su camarada. A partir de ese momento reinará el concepto de la legalidad socialista como forma jurídica permanente, y el derecho será redefinido a partir del nuevo referente de la filosofía y la teoría del derecho soviético, que será el procurador Andrei Vyshinsky. La revolución bolchevique del derecho fue así aplastada. Ello tuvo graves consecuencias posteriormente para la comprensión marxista del fenómeno jurídico más allá de la Unión Soviética y del papel de la forma jurídica y la forma del Estado en los procesos de transición al socialismo. Ya Stuka lo había advertido: el derecho constituye el último refugio de la ideología burguesa. Detrás de la forma jurídica se apuntala la concepción burguesa del mundo. Al respecto, y para concluir, no puedo dejar de tener presente los señalamientos hechos por el Che Guevara de que superar el capitalismo con sus propias categorías e instrumentos, desde los económicos hasta los jurídicos, es una empresa que está condenada al fracaso. Para el Che, al comunismo se llega no solo con el desarrollo de la base material, sino que creando sobre todo un nuevo sujeto, con una nueva conciencia comunista. En privado, el Che no dejaba de manifestar incluso su gran desilusión con las realidades que se vivían en los países del llamado socialismo real. Para todos los fines, no habían podido escapar de las formas y lógicas mercantiles y utilitarias del orden civilizatorio capitalista. Y a partir de esta y sus ineludibles irradiaciones ideológicas, presagió que se encaminaban a su eventual deslegitimación. En 1991, como todos ustedes saben, llegó a su fin la Unión Soviética y se volvió a imponer el orden burgués. Y hasta aquí esta historia acerca de lo que pudo haber sido y finalmente no fue. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención y bueno, por dejarnos un tiempito ahora para poder hacer preguntas y debates. Así que bueno, queda abierta esa instancia, digamos. Les voy a pedir a Enrique o a Julio que me ayuden con las notas que hay en el chat, o preguntas que puede haber en el chat, por favor. ¿Quién quiere tomar la palabra? Ahí, Beatriz.
Ahí hay una. Sí. Pido hacer un comentario. Adelante, Guillermo. Esa la vi. Hola. Bueno, un gran gusto. Había recibido otra oportunidad de la invitación a los eventos, así que esta es la primera en que puedo hacerlo sincrónico. Aprovecho para felicitarlos por el interés y el nivel de la actividad. También la propuesta del profesor de hoy, que es un tema no muchos conocedores española, en el grado que lo ha hecho el profesor, las teorías de Pasukani y de Stuka, no solo por las obras principales, sino trabajos posteriores que dan cuenta. Yo lo que quiero, me interesaría preguntarle al profesor cómo lo ve, en el sentido que dan cuenta de esa voluntad de pensamiento en una acción revolucionaria que no tiene congelamiento, que está buscando creativamente establecer aportes conceptuales que den cuenta de los procesos sociales y los objetivos revolucionarios que se están proponiendo, contra también posibles dogmatismos que se hagan de la propia idea de Pasukani, ¿no? Que es también lo que creo que siempre se marcó Marx de hacer sobre su propio pensamiento. En ese sentido, porque es muy interesante plantearse esta cuestión de que si se sigue recurriendo a la regulación jurídica, se sigue bajo esquemas o tipos de relaciones que siguen siendo capitalistas, ¿cómo llamar? Si esa es una forma adecuada de analizar una situación como la de un estado de economía planificada donde existen fuertes desigualdades jurídicamente reguladas, pero que no pasan por las mismas por el intercambio entre propietarios de medios de producción privados, burgueses o particulares, y sujetos y trabajadores o trabajadoras que concurren en un mercado de trabajo como sujetos libres autónomos. Si esa no es una persistencia de relación jurídica por otro tipo de desigualdades sociales, que ya no son la entre, podemos así decir, patronal empresaria y proletariado, ¿no? O burguesía y proletariado. Y en ese, bueno, y si esto nos invita a pensar de la cuestión de que la regulación jurídica va a persistir en tanto, como señalaba Pasukani, se mantenga el recurso de aparatos concentrados de coacción para la imposición de ciertas normativas generales y estará operando en la medida en que persistan desigualdades en una formación social que pueden no reducirse, esas desigualdades pueden no reducirse a la que se da entre propietarios de medios de producción y trabajadoras y trabajadores. Gracias, Guillermo. Carlos, si te parece, juntamos un par de preguntas o de intervenciones para luego contestarlas. Perfecto, ¿está bien? Bien. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Beatriz. Julio también tiene la mano levantada y yo quería hacer una consulta. No le veo la mano, pero adelante, Julio. Primero Enrique, que está Enrique. Adelante, Enrique. Bueno, bien. Carlos, muy interesante. Dos breves consultas. En tu presentación referiste en varias oportunidades a la categoría de derecho en la relación más puesta como un tema infraestructural que de superestructura. Bueno, su complejidad me parece que invita a algún comentario adicional, porque es muy sugerente y muy interesante. Y la otra consulta es preguntarse lo siguiente: en el caso de Cuba, recién en 1976 tienen la constitución, la primera constitución después de la revolución del 59. Entonces un poco la pregunta es cómo mirás ese periodo. ¿Sería como una etapa de búsqueda de extinción del derecho burgués? En fin,
me deja esa inquietud. Muchas gracias y muy interesante tu intervención. Julio. Bueno, Carlos, muy bien, muy buena presentación, muy interesante. Y también una pregunta, reflexión parecida a la de Enrique. Uno siempre sostiene que los intelectuales no inventan la realidad, sino que construyen sus posiciones sobre lo que existe. Y claro, escuchándote atentamente, hay mucho fundamento en Marx, sobre todo la tesis central de la extinción. Ahora, ¿qué había de realidad? Vos explicaste claro la NEP, e incluso luego el plan como fin de la NEP. Digamos que la realidad de la construcción de la sociedad soviética no daba para pensar en la extinción. La pregunta, duda, es ¿qué había en la realidad de la construcción de época para fundamentar la extinción? ¿Era un proyecto, era un programa, era un objetivo o se correspondía con la realidad? Y digo, lo comparo con lo que decía Enrique, porque el Che debate del 64 con teóricos marxistas de época europeos sobre la necesidad de ir en contra de la ley del valor en Cuba y planteando la desmercantilización. Pero da la sensación que tampoco eso se correspondía con una nueva juridicidad o una nueva cosmovisión ética del sujeto para construir la revolución. Estoy hablando de Cuba, pero lo hago extensivo a los países socialistas, cualquiera que ella sea. Bueno, la preocupación es esa. La base real de la construcción teórica en Payucán y Buenestucas es relativo a lo que acontecía sobre la base de un tremendo autoritarismo de Stalin que, bueno, termina con la propia vida de Payucán. Bueno, por ahí. Gracias. Bueno, yo diría que son tres intervenciones así como fuertes en preguntas y demás, o sea que sugeriría que Carlos comenzara a contestarlas. Carlos, solamente te agrego algo pequeño sobre lo cual muchas veces hemos hablado, pero que me parece que es importante referirse también, que es el tema del tabú o fetichismo del Estado de Derecho, del famoso Estado de Derecho, ¿no? Que siempre comentamos acerca de justamente eso, ¿no? De cómo se fetichiza en la sociedad burguesa el Estado de Derecho. Adelante, Carlos. Bien. Voy a comenzar con algo de lo que planteó Julio y combinarlo con lo que me planteó anteriormente, ¿verdad? El compañero que habló inmediatamente anterior, pero que no tiene el nombre al frente. Enrique, ok. Que tiene que ver con el desarrollo del derecho en Cuba, ¿verdad? Porque yo creo que hay una especie de fetichización, efectivamente, de la forma jurídica, de la forma derecho. En ningún momento ni Stuka ni Payucanis sugerían que se podría construir el socialismo sin un modo de regulación social o sin una gobernanza. El problema es que sus formas eran distintas a las formas burguesas. Hablaban de la necesidad de que en el proceso de creación de una nueva formación social, ¿verdad? Una nueva formación socioeconómica, se tenía que generar, potenciar sus nuevas formas, tanto las nuevas formas políticas como las nuevas formas normativas.
y que ellos entendían que rompía con las lógicas coactivas, ¿verdad? Y elitistas y verticales de lo que era la forma jurídica que se había conocido hasta ese momento, y que había adquirido su mayor desarrollo bajo el capitalismo, hasta el punto de que bajo el capitalismo prácticamente ya se nos lleva a aceptar de que la forma jurídica es una forma única, eterna, natural, que sin ley no hay sociedad, así se ha dicho, y entonces el gran problema con eso es que entonces seguimos reproduciendo una forma, ¿verdad? Una forma que hay que entender, ¿verdad? Lo que es el sentido de la forma para Marx, que la forma para Marx no es algo meramente algo que se deriva de la economía, sino la forma también cumple un papel estructurante, ordenador, ¿ves? Que tiene que ver un poco con este debate. Por eso que aún hay marxistas que piensan que las expresiones de Marx que tienden a ubicar el derecho bajo la superestructura, pues no toma en cuenta lo que es la forma, ¿verdad? El sentido de la forma en otras partes de su discurso teórico, ¿verdad? Especialmente en el Capital. Y en ese sentido yo recuerdo en Cuba haber dado, ¿verdad? Haber estado en una actividad y al final de la conferencia pude tener un intercambio con algunos de los juristas ahí presentes, y yo les decía que a mí me parecía que el mejor periodo para la revolución en relación con esto de crear otro modo de regulación social fueron los primeros años de la revolución. Una vez adoptan el modelo de la legalidad socialista venido de la Unión Soviética, caen en cierta burocratización de las formas de administración de la justicia y también de la prescripción normativa, como también aceptan el positivismo instrumental, ¿verdad? Legado por Wyszynski, que se enseña en las facultades de Derecho de Cuba, ¿verdad? Fundamentalmente. Pachucani se ha reducido meramente a un autor economicista. Vamos a decir, en ese sentido hay un reduccionismo impresionante, ¿verdad? Vamos, que lo que planteaban en ese sentido, de nuevo, Pachucani y Stuka, no es que se pueda vivir cada uno haciendo lo que le da la gana. No, toda sociedad necesita un sistema normativo. Lo que pasa es que ellos se negaban a aceptar que el sistema normativo llamado derecho burgués o el Estado de Derecho burgués llevaría a la libertad que busca, ¿verdad? Que busca finalmente el ser humano, que tanto Marx como Stuka, Pachucani entendían que no, porque nada, si uno mira, por ejemplo, el Código Civil, como yo siempre he dicho a mis estudiantes, el Código Civil regula la familia. ¿Y qué regula de la familia? ¿Qué dice? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? ¿El amor? ¿La solidaridad? No. ¿La igualdad? Tampoco. Las relaciones patrimoniales. Eso es lo que le interesa al derecho, en última instancia. Las relaciones patrimoniales. Y por eso es que tanto Stuka como Pachucani entendían que el derecho burgués era un horizonte muy limitado de la normatividad y de la regulación social. ¿Ves? Que había que pensar tal vez un poco como lo pensó Platón,
y perdonen que me vaya tan lejos, cuando criticaba precisamente la ley como en su contradicción con lo que sería una conciencia ética, donde la ley podía ser el resultado de una serie de decisiones arbitrarias y que por lo tanto se perdía en el proceso la posibilidad de la justicia, que en última instancia no tenía que ver con la cantidad de votos en un proceso de determinación o de adjudicación de una causa, sino en lo que a conciencia, ¿verdad? Debía ser lo justo en cada caso. A mí me parece que en ese sentido es como el soviet. Es como preguntarse si la Unión Soviética estaba preparado para ser el soviet. Va a decir, ¿qué es lo que planteaba la oposición de izquierda? Pues sí, los soviets nos permitirían tener una revolución con mayor participación de la población. Y por lo tanto, ¿qué es lo que más puede contribuir a la defensa de la revolución en última instancia? Un Estado poderoso, con una legalidad coercitiva, una dictadura coercitiva, o en última instancia el desarrollo de la conciencia, ¿verdad?, en la población, que lo lleve a identificarse con la revolución, ser parte de la revolución y por lo tanto ayudar a desarrollar las nuevas instituciones que iban surgiendo tanto en La Habana como por ejemplo en Moscú. Se redujeron dramáticamente las matrículas en las facultades de Derecho, porque la gente en ese momento decía, ¿el derecho para qué? Si lo que tenemos es que en todo caso educarnos, educar la conciencia, y la conciencia no se educa en las facultades de Derecho. ¿Ves? Si queremos educar una conciencia en nuevas formas de justicia, no es en las facultades de Derecho que vamos a producir esa nueva concepción. Por eso que entiendo que siempre la posibilidad ha estado allí. Ayer en la conferencia de la pasada semana, Julio, tú, yo sé que trajiste el tema de Keynes. Yo quisiera en ese sentido, y a mí rápido me vino a la mente la alternativa, Kalecki, Mikhail Kalecki. Mikhail Kalecki, ¿qué nos planteó? Que un poco se enfrentó a la misma situación. Kalecki también entendía que había que adoptar las mismas políticas, en eso coincidía con Keynes, las mismas políticas económicas, con la única diferencia que Kalecki entendía que esas políticas debían profundizarse para seguir socializando las instituciones de la propiedad privada, el contrato, hasta poder producir una transición hacia un nuevo modo socialista de vida, ¿verdad? Keynes entendió sus políticas económicas en función meramente de reformar el capitalismo existente, sin cuestionar en el fondo la institución de la propiedad privada. Y yo creo que ahí ¿y qué hizo finalmente el neoliberalismo? ¿Qué fue el neoliberalismo? El neoliberalismo fue una reacción violenta precisamente a las presiones que el capital empezó a sentir por todas partes para que se siguiese socializando, ¿verdad?, a partir del principio de la igualdad, las relaciones económicas, sociales y políticas, incluso a nivel internacional. Con lo que fue en el 1974 la aprobación del nuevo orden económico internacional, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Me parece que en ese sentido a veces subestimamos, ¿verdad?, las posibilidades reales de generar nuevos sistemas normativos. En México, por ejemplo, donde he tenido mucho contacto,
está continuamente replanteándose este tema, sobre todo a partir de las presiones, de los impulsos de las comunidades y los pueblos indígenas que están presentando formas alternativas de sistemas normativos, de administración de la justicia, muy distintos a los que existen bajo el Estado mexicano, ¿verdad? Muy distintos a los que existen bajo el Estado mexicano. Y yo soy de los que sigo pensando que la forma comuna, si no terminamos caricaturizándola, como me pasó un poco en la participación de un panel hace un tiempo, ¿verdad? Donde se pretendió pues caricaturizar lo que es la forma comuna, ¿verdad? Pero que no es otra cosa que yo creo que las nuevas formas de vida que están las nuevas propuestas de vida que están surgiendo a partir de la experiencia de los movimientos sociales, por ejemplo. Yo siempre he dicho, no solamente no podemos pensar que el mundo, que la sociedad está arropada de relaciones jurídicas. Yo diría, en todo caso, que la mayor parte de las relaciones normativas en la sociedad nuestra, aún la sociedad capitalista, no son, ¿verdad?, relaciones jurídicas, ¿verdad? Porque las relaciones jurídicas tienden a reducirse meramente a la regulación de intereses económicos. Y entonces, ¿qué se hacen las demás relaciones sociales, las demás relaciones humanas? Los movimientos sociales se rigen por el derecho estatal. Los sindicatos, bueno, hasta cierto punto los sindicatos, ¿verdad? Toda la legislación del derecho del trabajo, pero no hay duda que el éxito del movimiento obrero ha sido ir más allá de la legalidad, y la legalidad lo único que ha buscado siempre al reconocer ciertas reivindicaciones del movimiento obrero es ver cómo coopta esas nuevas formas que surgen, ¿verdad?, de la clase obrera. Este es un tema que a mí me fascina. Quizás sería tema para otro momento y sobre el cual me encantaría compartir, pero yo creo que hay que seguir apostando a la posibilidad real de que se puedan generar otras formas sociales para la construcción de una nueva sociedad que no sea seguir dependiendo de las formas sociales, tanto del derecho como del Estado, de la burguesía. Y por último, y en última instancia, quisiera que nos diéramos cuenta, ya la derecha no cree tampoco en ellas. O sea, es más la izquierda la que cree más hoy en el Estado y en el derecho. Si uno viene a ver incluso las respuestas, las reacciones nuestras a ese fenómeno que se llama el lawfare. O sea, detrás de nuestras críticas al lawfare no hay una crítica al Estado y al derecho burgués. Hay una crítica de que se nos está usando, de que el derecho liberal se está mal usando en contra de nosotros, arbitrariamente en contra de nosotros, como si el derecho burgués fuese otra cosa, que no fuese en última instancia, ¿verdad?, la defensa, la garantía de las relaciones de dominación. Y siempre la burguesía buscará, sin subordinarse a la legalidad, cómo seguir manteniendo su dominación. Beatriz, hay unas acá en el chat, no sé si... No te escuchamos, Beatriz. Porque apagué. Sí, Germán está preguntando. Digo, si Germán quiere enunciarlo. No, era un comentario nomás a raíz de la última exposición que hizo el compañero, que en el proyecto constitucional que se rechazó el año pasado en Chile se incluía
dentro del sistema judicial, ya se le había cambiado el nombre de Poder Judicial por sistemas judiciales, se incluían las prácticas y las normas para la aplicación de justicia que se han ejercido históricamente dentro de las comunidades indígenas. Así que este fue un gran escándalo que se desató cuando se aprobó esa modificación. Claro. Ahí está Bueno. el comentario de Alfredo Salmerón que... Sí, eso iba a decir. Ah, bueno. El primer comentario, Carlos, si quieres referirse. Tengo que buscar aquí bajo chat, ¿verdad? No, lo desarrolló. Sí, pero en el chat está en el chat. Carlos. Ok, ya. ¿De quién es? Alfredo Salmerón. Alfredo. Lo podemos leer para todos, sería bueno. Bueno, lo leo. Para no olvidarse la importancia de la concepción marxista del derecho, el horizonte crítico del derecho y su radical lucha histórica en contra del derecho burgués. En Latinoamérica, la llamada izquierda no está pensando ni un poco en construir una sociedad comprometida con la extinción con la extinción del derecho burgués, sino que teme el castigo capitalista de realizar cualquier intento siquiera de cuestionar el derecho burgués. No supera hoy una socialdemocracia burguesa. En lugar de eso, da tiempo para que la burguesía fortalezca el fascismo. Bien. Nos quedan aún 5 minutos, así que podemos utilizarlo de acuerdo al horario en consideración. Carlos, ¿quieres decir algo sobre eso? No, yo creo que esencialmente estamos de acuerdo, y yo solamente, y estos temas, ¿verdad? Yo sé que para otro momento, ¿verdad? Mientras yo estudiaba el ensayo de Pachucani sobre economía y regulación jurídica, no pude sino pensar en China. Y en ese sentido, yo creo que eso es un tema pendiente, ¿verdad? ¿Hasta dónde el llamado socialismo, con las particularidades chinas, nos está presentando, ¿verdad? Una forma alternativa de cómo incluso usar el derecho como lo planteó Pachucani, es decir, bajo el control de la dictadura del proletariado, es decir, bajo el control continuado del partido que va a terminar controlando las leyes de mercado, ¿verdad? En la medida en que puedan amenazar el bienestar general de la población. Pero es un tema que me fascina mucho, porque yo creo que también sobre China nosotros también hemos caído a veces en cierta negación, sin reconocer entonces por qué el imperialismo norteamericano y Europa le da tanta importancia. Y no solamente le da tanta importancia en la potencia económica en que se ha convertido China, sino porque de repente China ha dicho, bueno, hasta aquí la acumulación originaria que habíamos emprendido bajo las lógicas del capital, y ahora vamos a dedicarnos a producir el socialismo que necesitamos, ¿verdad? Y un poco pues ahí Estados Unidos siente que la amenaza ya no es solo geopolítica, sino que también posiblemente sistémica, y que en el caso de China no es un sistema cualquiera, hay mucho de una propuesta también civilizatoria, cuando promueve unas nuevas lógicas de cooperación en vez de las lógicas de conflicto que hasta ahora han prevalecido bajo el derecho internacional occidental. Pero eso es tema para
para otro momento. Yo sé que ya se acabó lo que quedaba aquí. Sí. Y controvertido, Carlos, controvertido también. Sí, pero tenemos que controvertir, necesario. siempre aprendemos. Sí. Pero necesario, claro. Claro. Bueno, un agradecimiento. ¿Alguna otra inquietud? ¿Comentario? ¿O cerramos aquí? ¿Les parece? Bueno, entonces... Alfredo Calderón, gracias por lo grande la sí, acabo de decir eso, que hay un agradecimiento. Y por este espacio tan muy consecuente. Bueno, Carlos, de nuevo agradecerte que te hayas levantado tan temprano para darnos esta conferencia, que para nosotros ha sido de mucha utilidad. Y bueno, y seguiremos conversando sobre esto. Y tenemos la próxima actividad el martes próximo, pero a las 11 de la mañana de Argentina, porque va a intervenir Milay Burgos Matamoros, que es una compañera cubana que está viviendo en este momento en México, trabajando en la universidad en la UNAM.